Si estás pensando en comprarte el procesador Intel Celeron G5905, o bien ya lo tienes y no sabes para qué lo puedes usar, estás de enhorabuena. Este es tu vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco en profundidad de este procesador, pero antes he de aclarar que hacer una review de componente por separado siempre es complicado, pues dependiendo del resto de componentes con el que lo acompañemos, los resultados pueden ser drásticamente distintos. Pero para que nos sea un poco más fácil, voy a dividir este vídeo en tres partes: introducción, uso en ofimática o procesos del día a día y gaming. El procesador Intel Celeron G5905 cuenta con dos núcleos capaces de soportar dos subprocesos. Nos encontramos con una frecuencia básica de 3,5 GHz, que no es posible de aumentar por medio del overclock, pues este apartado está bloqueado. Para los que no sepan qué es el overclock, explicado rápidamente, es el proceso de aumentar la frecuencia de reloj de un componente, en este caso la CPU, llevándola a una velocidad mayor de la que fue diseñada para funcionar, realizando más operaciones de las que en un principio debería. Cuenta con un consumo medio de unos 60 vatios y una temperatura máxima de 100 grados centígrados. Está diseñado para zócalos 1200 compatible con memorias DDR4 a 2666 MHz. Un aspecto a destacar es la posibilidad de gráficos integrados que tiene, como son los Intel UHD Graphics 610 compatible con DirectX 12, y el precio, que ronda desde los 35 a los 50 euros. Para el uso diario de un PC normal, que englobaría las capacidades para procesar diferentes operaciones a la vez, como el tener varias ventanas abiertas del buscador de internet, edición de vídeos o documentos de texto, reproductores de música, descargas de aplicaciones o juegos, etc., es un procesador más que competente con una buena velocidad y estabilidad, sobre el 60% de su capacidad máxima con todo lo dicho anteriormente abierto. Que si acompañamos de una SSD y una cantidad de memoria RAM decente, nos dará un PC potente y veloz para la utilización en este campo. Por el contrario, si vamos a utilizar el PC principalmente para jugar títulos de videojuegos relativamente exigentes, salvo excepciones, es un procesador que probablemente le cueste realizar la tarea, o directamente no la realice. Para estos casos recomiendo un procesador de unos 4 núcleos 4 hilos como mínimo, y con muchas excepciones. Juegos como Fortnite, Call of Duty, GTA V, entre otros, los podrás correr, pues está dentro de las recomendaciones mínimas, pero no obtendrás una buena sensación de juego. Por el contrario, para juegos no tan exigentes como Minecraft, LOL o Flight Simulator X, es un procesador a considerar, pues aunque estamos hablando de un procesador de gama baja, de 2 núcleos, 2 hilos, es capaz de correr estos juegos incluso con su gráfica integrada. Sí, obvio a bajos FPS y prácticamente todo mínimo. Pero si tu objetivo es solo jugar con este procesador, creo que ya ha quedado bastante claro que no es una buena opción, y que tendrás que irte a por otros modelos superiores, como es el Intel Core i3-10600F o bien el AMD Ryzen 3200. En resumen, y para acabar, estamos hablando de un procesador de gama baja y bajo costo, muy bien dotado en el campo de la ofimática y tareas diarias, pero que no es competente para gaming, y menos para juegos actuales.